el ruido que no me deja escuchar tu dulce voz. Trabaja en mí y hazme solo para ti. Sana mis heridas y mis inclinaciones con tu gracia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo muy especial para ti que te encuentras hoy en este curso, nuestro taller, Conócete en Dios. En el día de hoy vamos a dar una charla de mucho provecho para nuestra vida, ya que en la charla anterior vimos la necesidad de ser personas integrales en todos los aspectos que podemos tener en nuestra vida, en nuestra persona. Por lo que hoy vamos a ver un método, una estrategia, unos tips, unos consejos de poder organizar cada una de las cosas que hacemos día a día. Así que si tú, al igual que yo, al igual que muchos de nosotros, en algún momento hemos dicho, es que el tiempo no me alcanza, es que he hecho un montón de cosas y nada, y es que, ¿qué hago? Estás en tu charla. Esa es tu oportunidad para que juntos, con la gracia de Dios, organicemos nuestra vida. Por ello, vamos a hacer una oración para entregarle todo ese momento al Señor, suplicándole que se haga en todo su voluntad y suplicándole también que derrame gracias abundantes sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, nos colocamos en tu presencia amorosa, misericordiosa, en tu presencia de Padre, en tu presencia de amigo, en tu presencia de hermano, cercano, tu santa presencia, Señor. Tú te hiciste cercano a nosotros. Por eso, oh buen Jesús, oh buen Espíritu Santo, te suplicamos que por intercesión de la Santísima Virgen María, te derrames en gracias abundantes, en tu infinita misericordia para con nuestras almas. Te suplicamos que nos concedas esa gracia de ser ordenados, de ser disciplinados, pues bien sabemos que sin disciplina es muy difícil que podamos llegar al cielo. Los santos tuvieron esa virtud del orden, dándolas también a nosotros, Señor. Te la suplicamos, te la imploramos. Y a ti, Virgencita María, Madre del Cielo, te suplicamos que sanes con tu orden nuestro desorden. Nos unimos a las oraciones de todos los padres de la Iglesia, de todos los confesores que están en el cielo, de todas las santas vírgenes, de todos los santos mártires, en general de la Iglesia triunfante, militante y purgante. Y con ello, oh buen Jesús, nos confiamos y nos abandonamos en ti. Gracias te damos por este taller y por la oportunidad que nos das en el día de hoy de hacer cambios en nuestra vida. Santo ángel de nuestra guarda, te suplicamos que guardes todo lo que acabamos de hablar y nos lo recuerdes en el momento en que más lo necesitamos. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Así como lo vemos en el título de este video, esta charla va a ser muy práctica. Durante esta charla vamos a resumir todos los consejos que se nos han dado a través de este curso, a través de este taller. Y nos vamos a ir en particular a organizarlo en una tabla, lo vamos a organizar en un formato, lo vamos a colocar en el lugar donde frecuentemos, aquel lugar donde sí o sí lo tengamos que ver. Y antes de adentrarnos a esta propuesta que les tenemos a cada uno de ustedes, hay que decir varias cosas. Quiero colocar una premisa, y es que nuestra cabeza, nuestro cerebro, Dios no nos los dio para que nosotros recordemos
las cosas que debemos hacer. Para eso no es nuestro cerebro, o no es una de las cosas primordiales para las cuales lo debemos usar. Nuestro cerebro lo debemos usar para crear cosas, para, por ejemplo, pensar en una historia y luego escribirla, redactarla. Nuestro cerebro fue hecho en particular para todo eso de la creatividad, entre otras cosas más. Y nosotros la mayoría de nuestro tiempo lo estamos utilizando es para recordar las cosas que tenemos que hacer. Y con ello nos hacemos un daño gigante en nuestra salud. ¿Por qué nos hacemos un daño gigante? Porque quizás hemos escuchado que la imaginación es la loca de la casa o la cabeza es la loca de la casa, como diría Santa Teresa de Ávila, y en momentos de la noche uno no puede dormirse. Y no puede dormirse ¿por qué? Pensando en todas las cosas que hay por hacer. Y es que si no hacemos algo ahorita mismo que lo podemos hacer, puede que estemos sufriendo de insomnio y otras enfermedades a base de no ser organizados. Es que en realidad Dios es muy lindo, las virtudes son preciosas porque nos llevan, cada una de ellas, a estar más cerca de Dios. Nos llevan también a experimentar la paz que solamente Dios da. Una persona ordenada sabe qué debe hacer en el momento que lo debe de hacer, sabe qué cosas tiene pendientes, sabe un paso a paso, sabe organizar por prioridades y esa gracia ya Dios nos la dio. Y si no, en realidad no estamos confiando, no estamos teniendo fe en Él. Porque el Señor dice en su palabra, pedid y se os dará, y ya lo pedimos. Entonces, el Señor quiere que nosotros coloquemos de nuestra parte. Estos consejos va a ser justo eso, colocar nosotros de nuestra parte. Ya Dios dio su 99.999%, a nosotros nos corresponde colocar nuestro 0.00001%. Por lo que quiero decirles que aparte de aplicar todo lo que hemos visto en este curso, estos consejos que te vamos a dar funcionan para todos los temperamentos, para todos funcionan. Ah, pero es que si yo soy flemático y si yo soy sanguíneo, ¿va a funcionar conmigo? Miren, les puedo decir que a los sanguíneos y a los flemáticos les va a costar hacer esto que les voy a proponer. Sin embargo, esto les va a ayudar muchísimo porque entre más nos cuesten las cosas, más mérito tienen para el cielo. Con muchísimo más amor lo ve el Señor porque dice, mire cómo le cuesta en su naturaleza y mire cómo lo hace. Y también allí hay que saber que, por ejemplo, los sanguíneos se le da muy bien el organizarse de esta forma. Si algún sanguíneo me está mirando, se está riendo, ya sabe por qué. Entonces, aquí está, por ejemplo, todas las cosas que una persona debe hacer. Bueno, hay algunas cosas, no están todas. Está, por ejemplo, sacar el perro. Entonces, un sanguíneo lo que normalmente hace aquí es una lista de todo y va chuleando. Eso se conoce como el checklist. En realidad, ellos utilizan de esta forma, pero esta forma no es tan efectiva. Ustedes se preguntarán por qué no es tan efectiva, Adriana. No es tan efectiva porque acá puedo tener una lista de cosas interminables, un montón, y me puede pasar que sí, o sea, tengo claridad de lo que tengo por hacer, pero lo voy aplazando y lo voy aplazando y lo voy aplazando por no colocar horas, por no establecer días exactos para hacer. E incluso me puedo llenar de una desesperación tremenda al tener una lista súper larga y al ver que no avanzo, que no chuleo, como se dice, que no, pues le coloco que ya hice cada una de las cosas. Por tanto, este método, aunque se le facilita mucho a ellos, no es del todo efectivo. Aquí vamos a proponerle uno en donde juntamos de cada uno de los temperamentos. Esto se le puede facilitar un poco más al colérico y al melancólico, que por su naturaleza son más organizados. Sin embargo, les contamos que esto que les estamos proponiendo ya lo han hecho personas de todos los temperamentos y les ha funcionado. Por tanto, como queremos ser virtuosos y queremos ser santos, esta propuesta nos va a ser de muchísima ayuda. Pero antes de adentrarnos a todas las cosas que debemos tener en cuenta y antes de presentarles como tal el planner, que será el material donde nosotros plasmaremos todas las cosas que debemos hacer, quisiera que ustedes tomen allí una hoja pues así como esta o una hoja cualquiera que encuentren por allí cercana y
allí tomen un lapicero porque voy a hacerles unas preguntas. No van a anotar las preguntas, ustedes van a anotar solamente las respuestas. ¿Esto por qué? Porque luego, después, con esas respuestas que tú colocaste, es que vas a organizarte. Entonces, la primera pregunta es, número de horas que duermes y te sientes descansado. Normalmente para las edades de la mayoría de los que están viendo este curso, que serían de 17 años en adelante, hasta por ahí 40, 50, 60 años, bueno, si hay alguno mayor, pues ahí tendría que investigar particularmente con cuántas horas se siente descansado su cuerpo, pero lo normal para nuestras edades, según estudios, es que nos sentimos descansados de 6 a 9 horas. Pero nosotros debemos averiguar con cuántas horas nuestro cuerpo se siente descansado. Es decir, que al día siguiente no voy a estar... No, al día siguiente no voy a estar así. O no voy a estar en el computador allí que me duermo. No, no, no. Sino que el día que tú te sientas que literal puedes hacer todo lo que tienes pendiente para ese día y no te vas a cansar así y a desgastar, que te puedes decir, ay, no dormí bien anoche. ¿Esto cómo lo vas a mirar? Lo vas a mirar en cada uno de los días. Un día vas a dormir 6 horas, otro día vas a dormir 7, otro día 8, otro día 9, pero ahorita mismo acuérdate cuántas horas has dormido que hace que tu cuerpo se sienta descansado. Entonces allí vas a colocar la respuesta, 6, 7, 8 o 9 horas. Listo, ya la tienes colocada. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hora me da sueño durante el día? Normalmente no es 1 hora, pueden colocar 2 horas. ¿Cuáles horas me dan sueño en el día? Uno normalmente tiene unas horas donde le entra el sueño, la pereza, y bueno, qué sé yo. Puede ser, por ejemplo, después del almuerzo, o puede ser antes del almuerzo porque está combinado un poquito con hambre. O puede ser ya como 2 horas después de haberte levantado. O puede ser en la tarde cuando regresas del trabajo. Bueno, cada uno de nosotros tendrá una hora en la cual le entra el sueño. Ustedes allí van a colocarlo. No van a colocar un rango de horas de 9 a 10 de la mañana, no. Ustedes van a colocar una hora específica. Lo estoy colocando en crisis, espero que no. Coloquen allí esa hora. Siguiente. Hora en que te sientes más activo, es decir, que sientes que tu mente está despejada, que te sientes como sin cansancio, que literal póngame a hacer lo que sea que se lo hago. Ah, que tal informe súper difícil contable para tal empresa, no, de una, pase eso que yo enseguida se lo hago. Cuando nosotros nos sentimos así, activos, donde nosotros tenemos la mente más despejada, vamos a anotar esas horas. Vamos a ver que esas son las horas que más nosotros debemos cuidar. Donde celular, vamos a apagar el celular a esas horas o vamos a quitar los datos porque esas horas son las que más debemos aprovechar. Entonces, es muy bueno nosotros allí donde estamos ser conscientes de cuáles son esas horas. Puede que algunos, las horas donde está más activo o donde se siente inspirado, como dicen por allí, puede ser en las mañanas al levantarse. Otros puede que sea más en la noche. Cada uno allí lo va a mirar y lo va a analizar. Listo, ya lo tienen. Normalmente no es 1 sola hora al día, normalmente son varias horas al día, sino que no nos hemos dado cuenta, sino que no hemos hecho ese análisis. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Funcionas trabajando por hora o por bloques? Ya les explico, tranquilos. ¿Funcionas trabajando por hora o por bloques? ¿Cómo así? Por bloques es que, por ejemplo, me pongo de 4 a 6, 4 de la tarde a 6 de la noche, voy a colocar a hacer un trabajo de la universidad. Entonces, en esas horas me coloco a hacer eso. Si a esas horas que te colocaste, que te asignaste a hacer eso, lo haces, pero exactamente cumples esas 2 horas, lo terminas y no te distraes con nada, es porque funcionas por bloques. Y así con cada una de las cosas que uno se programe en un rango de horas amplio. Si no funcionamos así, es porque quizás funcionamos por horas. Allí analicémonos cada uno de nosotros. Venga, si por ejemplo yo me coloco
De 6 a 7, barrer, trapear, organizar la casa. De 8 a 9, hacer el desayuno para toda la familia. De 9 a 10, no sé, cualquier cosa que nosotros hagamos. A esa hora voy a sentarme a escribir, a redactar. De 10 a 11 voy a sentarme a coser o a planchar, o bueno, cada uno de ustedes tendrá algo que se coloquen a hacer en cada una de estas horas. Y si se colocan una actividad por hora y la cumplen sin distraerse y les funciona, entonces es que ustedes funcionan más por horas, si no, es que funcionan por bloques. Bueno, entonces allí usted va a responder, ¿funciono más por hora o por bloques? Listo. Después vamos a entender un poco el porqué de estas preguntas. Vamos a colocar ahora la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué cosas de las que tengo puedo delegar a otras personas? ¿Qué cosas, qué obligaciones de las que tengo puedo delegarle a alguien más? Hay cosas que sí o sí debemos hacer nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, ya sea con nuestros hijos, porque, por ejemplo, alguno de ustedes sea jefe, porque alguno de ustedes sea un gerente, etcétera. Hay cosas que en particular ya lo deben hacer ustedes, pero hay otras cosas, unas tareas más sencillas o más logística que la pueden hacer alguien más. Entonces allí vas a mirar qué cosas de las que haces, que quizás uno dice, uy, estoy copado en cosas, tengo 1000 y 1.000.000 de cosas por hacer y no sé qué. ¿Qué cosas de las que haces puedes delegarle a alguien más? Bueno, allí vas a anotar como algunas, la que el Señor te esté colocando. Ya hicimos una oración, ya nos colocamos en la presencia del Padre, pedimos el Espíritu Santo, entonces el Señor te está mostrando allí, coloca esas cosas. Otra pregunta que debes responderte, ¿cuál práctica espiritual, de oración, sientes que te hace más bien a tu alma? Puede ser allí la intimidad con Jesús, el hablar con Jesús, el visitar el Santísimo o el colocar, aquí si no tienes la oportunidad de ir al Santísimo, pues físicamente puedes colocar en la pantalla de tu computador y de tu celular allí la capilla de adoración y adorar a Jesús. Bueno, si sientes que esa es la práctica que más bien le hace a tu alma, la vas a colocar allí, intimidad con el Señor, hablar con Jesús. O puede ser la lectio divina, o puede ser el Santo Rosario. Esa práctica que tú haces que de verdad sientes como tu alma en paz, descansada, como que tienes ganas de seguir todo el día de largo si es preciso porque sientes que la oración te fortalece. Bueno, esa oración particular que haces, que sientes eso, la vas a colocar allí. Listo, ya lo tienes. Todas esas preguntas, respuestas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que sería nuestro plan de organización, que en realidad lo hemos querido llamar plan de organización personal. Personal porque compete todos los aspectos de nuestra vida. Allí, entonces, primera recomendación que les queremos hacer es que todos y cada uno de nosotros tengamos algo que se llama un planner mensual. Ya les voy a colocar aquí la imagen de lo que sería el planner mensual. Bueno, este es un ejemplo de un planner mensual. Está aquí el mes y están los días de la semana. Entonces, allí uno, ¿qué va a colocar? Va a colocar las cosas que debe hacer. Por ejemplo, tiene un examen o tiene una reunión importante o, no sé, le salió algo en el trabajo, un viaje, etcétera. Eso lo va a programar allí para que sepan ustedes qué días tienen copados y así no comprometerse con alguien más para hacer otra cosa y que quizás vayamos a quedar mal. Esta sería la primera recomendación que le damos, tener un planner mensual. Esto es pues una agenda. En realidad, esto si uno no tiene dinero para comprarla físicamente, uno puede diseñarlo en varias plataformas que podemos encontrar por internet. Mira que allí, por ejemplo, está una imagencita de San Rafael Arnaiz. Tú puedes colocar una imagen de algún santo de devoción que tengas o una imagencita de la Virgen allí de fondo. O bueno, puedes arreglarlo, puedes acomodarlo, este planner, hacerlo tuyo y que de verdad te sientas a gusto con él y que también allí tengas todo lo planeado para que no te pase, que se te olviden las cosas y las dejemos de hacer. Esa sería la primera cosa, un planner mensual. Pero también les proponemos que tengamos un planner semanal, es decir, un planner que vamos a llevar cada una de las semanas del mes.
en donde vamos a tener una vista de todo lo que debemos hacer en esa semana y específicamente cada uno de los días que debemos hacer en ese día particular. Ah, pero Adriana, ve, es que eso es súper difícil de llevar, yo no voy a ser capaz. Muchachos, el ser humano se habitúa a todo y le complementaba un santo, incluso se habitúa al pecado. Es más, está comprobado científicamente que una persona que hace 21 días seguidos una acción se le termina convirtiendo en un hábito. Entonces, si ya tenemos tantos hábitos buenos y también quizás muchos malos en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que cuando vayamos a cambiar ese hábito se nos va a hacer difícil. Puede que al principio el aplicar esto se nos haga difícil, pero recordemos que solo el que persevera hasta el final se salvará y recordemos que la disciplina es necesaria y requiere un esfuerzo. Nada en esta vida se da sin base de esfuerzo. Allí cada uno de nosotros, ¿qué debemos tener en cuenta para llevar este planner semanal? Ya les voy a decir. Debemos saber unas leyes que sí o sí debemos nosotros obligarnos a cumplirlas. La primera de ellas es: lo que no se programa no se hace. Lo que no se programa no se hace. Sí, quizás alguno al escuchar esto se puede echar a reír porque no sé si les ha pasado que uno se reúne y por primera vez ve como a sus amigos y uno dice, ve, la próxima semana nos reunimos, dentro de un mes nos reunimos. Estas reuniones hay que hacerlas más frecuentes y uno no organiza nunca nada o crea grupos de WhatsApp por allí y les dice, venga, debemos reunirnos, ¿qué día pueden? Cada uno da un día, pero si no se coloca fecha y si no se coloca hora, no se hace. Se va a quedar en buenas intenciones, pero no se hace. Y recordemos que esto tanto para la vida corporal como también para la vida espiritual. Mucho hemos escuchado esa frase que el infierno está lleno de buenas intenciones. Por tanto, lo que no se programa no se hace. Todo lo que vayamos a hacer en la semana debemos programarlo. Otra ley: lo que tarda menos de 2 minutos, hazlo ya. Lo que tarde menos de 2 minutos, hagámoslo ya. Porque si no, va a estar en nuestra cabeza rondando, uy, hay algo que no he hecho, uy, hay algo que no he hecho, pero ¿qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Y uno ni por ahí se acuerda con qué cosa se comprometió, pero sí en la cabeza le está diciendo, hace falta algo, hace falta que hagas algo. Y miren, ¿cuánta paz podemos experimentar? Venga, pero es que por favor mándame el contacto de esa persona, mandárselo inmediatamente. A ver, uno qué se gasta mandando un contacto a alguien, no se gasta nada de tiempo. Y quizás uno le diga a una persona, ve, pero es que te lo voy a enviar y quizás nos recordemos que nos comprometimos con eso, ya cuando miramos a la persona de frente, cara a cara, y uno como, ay, no le envié esto, mejor me escondo. Y claro, o sea, la falta de virtud nos hace como escondernos o tener miedo de hablar con las personas y todo. Entonces, lo que tarde menos de 2 minutos, hagámoslo ya mismo. Otra ley: dejar espacios para los imprevistos, porque claro, o sea, acá nos puede pasar que organicemos toda la semana, pero alguien se enferme en la casa. Pero nos toque salir de urgencia en la madrugada a llevar nuestro hijo enfermo. O, por ejemplo, no sé, pase algo trágico en nuestro negocio, qué sé yo. O, por ejemplo, alguien viene de visita y no nos dijo nada, puede que también pase. Entonces, que podamos tener un espacio para los imprevistos durante la programación que vamos a hacer. Otra ley: si no hacemos algo de lo que nos hemos programado, ese día no vamos a darnos gusto en nada. A, B, pero es que justo allí está la clave para que cada uno de nosotros podamos cumplir este planner semanal. Y es que si, por ejemplo, nos colocamos allí, me voy a levantar a las 7 de la mañana y me levanté a las 7:01, ese día yo misma, ojo, no los demás, porque cuando alguien más nos dice algo, uno como que saca el amor propio a relucir y no, ¿cómo así? Es que es mi vida y no sé qué. Pero no, uno mismo obligarse y decirse, venga, se levantó 1 minuto tarde, hoy usted, jovencita, no se merece nada.
Bueno, este es mi caso y cada uno de ustedes en su caso. Ah, que le dieron ganas de comerse un helado. No, pues hoy se levantó muy tarde, mi hija, mañana madrugue y levántese a la hora puntual y se lo come. Pero por ahora usted no se va a comer absolutamente nada. Claro, negándose a cosas lícitas. A lo ilícito uno no se niega, uno simplemente lo quita y lo mocha de raíz, es radical con eso. Estoy hablando de cosas lícitas, de cosas que, por ejemplo, hoy quise comerme un dulce. Ah, no, mija, pero es que usted hoy, por ejemplo, se programó a tal hora hacer el rosario y usted no lo hizo. ¿Cómo así? No, no, no. Y es que si no hacemos eso, no le vamos a trabajar nunca la voluntad. Y acuérdense que en la voluntad, lo hablamos en la charla de Noemí, en la educación del carácter, en donde ella nos decía que hay que nutrir el entendimiento, que hay que nutrir la memoria y que hay que fortalecer la voluntad. Y se fortalece con estas cosas. Entonces, eso es ley, porque muchos quizás de nosotros hemos dicho, ay, pero es que yo eso lo hago cada rato, tomar allí un planner y escribir todo lo que tengo por hacer, un horario, pero yo nunca lo cumplo. Nunca lo cumples es por eso, porque nunca colocamos allí un acto de negación cuando incumplo algo de lo que está allí. Y ojo, es un deber con nosotros mismos, no es un deber con nadie más. Solamente Dios y yo, bueno, Dios y cada uno de ustedes sabe con lo que se está comprometiendo a trabajar. Otra ley, este programa semanal lo vamos a organizar el domingo antes de iniciar la semana. Entonces, ya ahorita este domingo vamos a organizar el planner de la semana siguiente, lo que vamos a hacer toda la semana siguiente y así sucesivamente. Recordemos que lo más difícil es iniciar, pero vamos a darle ahora unos consejos prácticos, un paso a paso para llenar ese planner que vamos a compartirles a cada uno de ustedes por nuestro grupo de Telegram. Así que si no estás en el grupo de Telegram, porfa, mírate en la descripción de este video que allí te hemos colocado el link de nuestro canal, de nuestro grupo de Telegram, para que allí puedas estar enterado de todo lo que les compartimos. Entonces, vamos a adentrarnos a este planner semanal, a esta propuesta tan linda que nos tiene nuestro Señor. Y bueno, mis queridos, le presento a cada uno de ustedes lo que sería nuestro programa semanal. Tranquilos, si no entienden muchas cosas, vamos a ir paso a paso. Lo primero que debemos hacer es tomar la hoja de respuestas donde colocamos allí cada una de las cosas que dijimos al principio de la charla, ¿se acuerdan? Bueno, esa hojita la vamos a tener ahí al lado porque vamos en un primer paso a mirar esa primera pregunta que nos hicieron y es horas en que duermo y me siento descansado. ¿Cuántas colocaste? Bueno, puedes mencionarlo allí en el chat para que alguno diga, uy, menos mal, no soy el único que solamente duerme 6 horas. Bueno, cada uno de ustedes allí. Y si no, pues puedes tener allí la hoja y irte respondiendo internamente. Listo. Teniendo esto ahora, lo primero que vamos a hacer es colocar aquí, mover todo lo que está aquí, las horas que les estoy señalando, moverlas y hacer un conteo. Por ejemplo, si mi cuerpo se siente descansado durmiendo 6 horas y media, como es el caso de esta persona, debes colocar que te levantas a las 5 y te debes acostar a las 10:30 de la noche. Bueno, así vas a hacer el conteo que específicamente se adecue a ti. Si duermes 7 horas, entonces debes acostarte a las 10 para levantarte a las 5. Bueno, cada uno de ustedes sabe. También dependiendo a la hora que ustedes se deban levantar por el trabajo y eso, de acuerdo a esas horas, ustedes hacen el conteo. También teniendo en cuenta que descansen las horas que han recomendado los médicos, porque, como se nos dijo en la charla pasada, la parte de la salud, del descanso es necesario. Una persona que no duerma bien es una persona que al día siguiente va a estar irascible, va a estar impaciente, todo lo que dice los demás le da rabia, lo cuestiona, se hiere, etcétera. Todo por no descansar bien. Entonces hay que descansar bien. Listo. Ya habiendo colocado ustedes esto, voy a seguir con ese ejemplo que en particular está acá, y es que una persona duerme 6 horas y media, se acuesta a las 10:30 y se levanta a las 5 de la mañana. ¿Por qué debemos colocar una hora para acostarnos exacta y para levantarnos? Porque no es virtud levantarse un día temprano y otro día tarde, porque no es virtud un día acostarse temprano y al día siguiente acostarse un poco más tarde. Eso no es virtud, eso se llama desorden. Es virtud levantarse y acostarse todos los días a la misma hora. Eso
es virtud y hace mucho bien al cuerpo. Imagínense que hay unos estudios donde dice que el mismo cuerpo se habitúa a que uno se levante a cierta hora y por eso es que existe algo que se llama como un reloj biológico, como que te levantas automáticamente y eso te lo da precisamente el tener este hábito. Y si por ejemplo un día nos levantamos más temprano, de lo cual el cuerpo está acostumbrado, es por eso que nuestro cuerpo se nos descompensa y ese día nos sentimos débiles y ese día tenemos más hambre y crisis de ansiedad, como lo dicen los psicólogos, etcétera. Miren lo bueno que es ser virtuosos, nos hace también bien para nuestro cuerpo. Allí una cosa que les queremos recomendar para que podamos cumplir esto es hacer algo que se llaman rutinas de mañana y rutinas de noche. ¿Cómo así? Miren, en ese formato acá vamos a ver todo esto que está en amarillo, que pues esto varía para cada uno de ustedes, lo que ustedes quieran colocar allí. Vemos que acá aparece rutina de mañana, es decir, un paso a paso de las primeras cosas que vamos a hacer en el día. Eso nos va a garantizar que cada uno de nosotros cumplamos las cosas que nos hemos propuesto en ese día. Pero no solamente está esa rutina de mañana, sino también está por acá la rutina de noche. Esta rutina de noche va a hacer que nosotros nos acostemos a la hora programada. Entonces ahí vamos a ver que está una hora para apagar los datos o el Wi-Fi, está una hora para apagar el computador, está una hora para que ya estemos en la cama, etcétera. ¿Esto por qué? Porque, bueno, por una parte, los médicos recomiendan que al menos una hora antes de acostarnos a dormir, nosotros estemos lejos de las pantallas, estemos lejos de una luz que sea así súper fuerte. Entonces, en esos espacios se nos recomienda más como tener una lamparita LED o tener una lámpara que no alumbre tanto, leer alguito, pues con esa lámpara colocarla allí o hacer un rato de oración para que luego de esto podamos dormirnos con mayor facilidad. También porque es bueno tener esa rutina, porque no nos va a pasar que un día alguien nos escribe un mensaje diciendo necesito hablar contigo, es urgente, ya mismo escríbeme y quizás nos vaya a dañar todo el plan que teníamos. Entonces, si apagamos los datos antes, puede que ese mensaje no nos llegue, sino que nos llegue hasta el día siguiente y podamos así tener un sueño más tranquilo y también al día siguiente estar óptimos para hacer cada una de las cosas que nos corresponden, porque así como decía la beata Conchita, debemos ser santos por horas. Bueno, esto se lo decía el señor a Conchita, o como diría Santa Teresa de Ávila, debemos ser santos cada día, solo tenemos este día para ser santos, no tenemos otro día más, el mañana no sabemos si llegará. Entonces allí quiero, antes de pasar al siguiente paso, darles una recomendación. Y es que es muy bueno que nosotros nos levantemos 2 horas antes de iniciar nuestro horario habitual o las cosas que habitualmente debemos hacer. ¿Esto por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros no sacamos espacio para nosotros, para orar con Dios, para entregarle nuestro día, si nosotros no sacamos espacios quizás para hacer ejercicio, quizás para correr, para salir a caminar y todas estas cosas, puede que en algún momento nos sintamos como desanimados y no sabemos por qué nos sentimos así. Y es porque no nos estamos dedicando tiempo a nosotros mismos. Ojo, no es un tiempo vanidoso que hay, que 5 horas a mí y que tal cosa, no. Es un tiempo para mi crecimiento personal, sí, pero para mejorar el servicio de los demás. Entonces es un tiempo donde puedo leer 10 minutos, 20 minutos, allí leer un párrafo pequeño, o por ejemplo, es un tiempo donde voy a hablar con el Señor, es un tiempo donde voy a hacer estiramientos. Hay personas que tienen hasta problemas en la columna y todo, y no sacan esos espacios para, por ejemplo, hacer cada uno de los ejercicios que le recomiendan, o también, por ejemplo, comerse un desayuno tranquilo. Hay personas que tienen enfermedades digestivas y no se comen su desayuno tranquilo o su almuerzo tranquilo y eso les está empeorando la salud y Dios nos va a pedir cuentas de eso porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno será que lo empecemos a implementar de esa forma porque así vamos a ser personas íntegras. Y pues claro, en ese punto, teniendo en cuenta esas 2 horas antes de empezar el horario habitual, quiere decir que sean, pues precisamente, que logremos cumplir ese rango de horas que debemos descansar, sin salirnos de eso que ya dijimos en un principio. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso.
al siguiente paso para llenar cada una de las cosas que aquí están. Y es colocar lo que sí o sí debo hacer, lo que sí o sí debemos hacer. Aquí entra lo que son las obligaciones, lo que es el trabajo. Aquí vemos en verde seleccionado todas las horas en que esta persona trabaja. Vemos aquí este horario en la mañana, lo vemos acá en la noche. Y bueno, si por ejemplo estudias, este horario va a variar un poco, porque puede que, por ejemplo, acá de 7 a 9 sea un horario de estudio. Entonces tú tengas que cambiar esto y debas colocar, por ejemplo, acá estudio, o puedes colocar específicamente la materia o la asignatura que das, química. Tengo clase a esa hora de química y pues ahí vas a colocarle pues otro color y así. Bueno, esto varía para cada uno de ustedes, es su formato y ustedes lo pueden hacer suyo, lo pueden hacer propio de acuerdo a las obligaciones que tiene. Porque, por ejemplo, una persona que está en la universidad tiene horas aquí, entonces hay días donde acá, por ejemplo, no tiene nada y tiene clase luego en la tarde y bueno, va a ir moviendo como sus horarios de estudio como mejor vea conveniente y en realidad como se lo ha delegado su universidad. Bueno, vamos a tener esto allí, vamos a colocar ahora lo que sí o sí debemos hacer. Cada uno de ustedes les pedimos ahora que lo vaya haciendo o pueden allí anotar el paso para que luego cuando deban organizarse sepan cómo hacerlo. En este punto debemos también tomar la respuesta que ya colocamos en la hojita, ¿se acuerdan? Sobre las horas en que me da sueño y sobre las horas que estoy más activo. Ahora vamos a saber por qué le hicimos esa pregunta. Bueno, resulta que las horas en que a ti y a mí nos dé sueño es donde nosotros debemos aprovechar para hacer deporte, para limpiar la oficina, si estamos en la casa, para hacer limpieza de nuestro cuarto o de la sala, etcétera. O es el espacio que debemos utilizar para pagar los recibos, hacer vueltas, ir al banco, etcétera, que pues específicamente va a implicar que tú y que yo nos pongamos en movimiento a salir, a hacer algo, a exponernos al sol y todo. Y eso va a evitar que pues hagamos una siesta que en realidad no se termina convirtiendo en siesta porque terminamos durmiendo 1 hora, 2 horas, 3 y eso hace mal al cuerpo. ¿Sabían ustedes que científicamente se ha dicho que las siestas de nosotros no pueden pasar más de 30 minutos porque el cuerpo se levanta más cansado? Pues imagínense que esto que les acabo de decir es cierto. Y si dormimos más de 30 minutos en nuestra siesta, puede que esto nos afecte luego la dormida en la noche. Hay personas que se hacen una siesta de 1 hora, de 2 horas, y luego en la noche para dormir se dan 1000 vueltas y todo. Es por esto, porque la siesta no puede durar más de 30 minutos. Es más recomendable que sean 15, 20 minutos, máximo 30 minutos. Y uno puede decir, ay, pero es que yo coloco la alarma y me suena, pero yo no me levanto. Dios mío bendito, ahí es donde podemos ver cuán débil está nuestra voluntad y hay que empezar a fortalecerla, hay que utilizar estrategias, por ejemplo, colocar el celular algo lejos para que no esté cerca de nosotros y lo apaguemos automáticamente, o si ya no somos de los que apagamos la alarma automáticamente y seguimos durmiendo, lo podemos colocar debajo de la almohada, antes lo colocamos pues en modo avión y pues allí estamos pendientes apenas nos suene levantarnos, o bueno, cada uno utilizará algunas estrategias para solamente dormir ese tiempo en el caso que necesitemos siestas, pero hoy por día, si dormimos las horas exactas en donde nuestro cuerpo se sienta cansado, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos siestas para después del almuerzo. Entonces, bueno, eso con las horas donde me da sueño. Pero ahora las horas donde soy más activo, que ya tú te diste cuenta, son las horas que debes aprovechar al máximo. Entonces, pues, si por ejemplo la hora en que tú eres más activo es a las 9 de la noche, a esa hora tú aquí sagradamente vas a apagar los datos y literal no estoy para nadie porque a esa hora me voy a colocar a hacer lo que es más complejo para mí. Quizás un informe que repercute en muchas personas, un informe que es muy importante, que me estresa porque sé que debo hacerlo súper bien. Eso, hacerlo en las horas donde soy más activo, donde tengo la mente más despejada. Algunos serán en la noche, otros serán en la mañana bien temprano y tendrán que sacar algún espacio de estos que están aquí. Cada uno de ustedes debe analizarlo para esas horas, literal, dedicarse solamente a eso. Y vamos a ver un gran avance. Siguiente punto a tener en cuenta.
Luego de que ya llenamos las cosas que sí o sí debemos hacer, el trabajo, el estudio, etcétera, vamos a fijar espacios para la oración. Porque, ojo, uno le saca tiempo a lo que es importante. Grábense eso. Cada uno de nosotros grabémonos eso. Uno le saca tiempo a lo que en realidad es importante. Y si en orden de prioridades Dios es lo más importante, nosotros debemos dejar de hacer nuestra oración así corriendo por salir del paso y empezar a realizarla como lo hace un verdadero hijo de Dios. Y es dedicarle 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a colocarnos de rodillas, disponernos para hacer esa oración y que esos espacios sean sagrados para mí, porque justo uno crece cuando habla con Dios, uno crece cuando se acerca al amor de Dios y la misericordia más grande que Dios puede tener para con un alma después de que la saca de una vida de pecado mortal frecuente es llevarla a un crecimiento espiritual y eso lo quiere más Dios que nosotros mismos. Entonces allí colocar, por ejemplo, espacios para hacer la lectura espiritual, un espacio para hacer la lectio divina, que es la meditación del Evangelio, un espacio para hacer el Santo Rosario. Acá, por ejemplo, esta persona hace el Santo Rosario después de haber desayunado, sale para el trabajo, en medio de que está en el carro o en el bus, va haciendo el rosario. Sin embargo, tú puedes ahí mirar en qué espacio se te facilita para hacer el rosario y programarlo. Miren, mucha razón tenía cuando San Juan Pablo II decía que la persona que no hace oración no la hace por falta de tiempo, sino por falta de amor. Que no nos falte amor para fijar esos espacios donde nos dejaremos amar por el Señor. Entonces allí un espacio para hablar con Jesús, para intimar con Él. Mire, si uno, por ejemplo, no habla con su novio, uno entonces no se va a enamorar de esa persona, sino que tarde que temprano, pues bueno, se va a aburrir, se va a cansar, qué sé yo. Es necesario hacer esos espacios de intimar con el Señor. Esos espacios donde efectivamente se va a dar ese crecimiento espiritual, esa obra de santificación, porque la santidad no se da porque yo alcance, porque yo haga algunas cosas, sino por dejarme alcanzar por el amor de Dios. Entonces, allí cada uno de nosotros fijemos cada uno de esos espacios, durante cada uno de los días, pueden colocar allí a las 3 de la tarde la coronilla, si es que en el trabajo se lo permiten y lo realizan, o si es que por su horario de estudio pueden hacerlo, etcétera. Cada uno de ustedes allí pueden colocar cada una de estas oraciones. Allí, 2 recomendaciones. La primera, tratemos de que antes del mediodía tengamos todas nuestras oraciones hechas, cada una de las cosas que nosotros hacemos diariamente para perseverar en este camino de santificación que hemos emprendido. También una segunda recomendación y es hacer en la mañana la práctica espiritual que tú sientas que te hace más bien. Entonces, esa pregunta que ya nos hicimos, si es, por ejemplo, la lectio divina, que nosotros en la mañana podamos allí hacer un espacio grande de lectio divina, donde podamos decirle, Señor, habla que tu siervo escucha, porque en realidad uno a veces dice, es que Dios no me habla, es que Dios no me dice nada. Miren, Dios todos los días nos dice algo. ¿Dónde nos lo dice? A través de su palabra, a través del Evangelio de cada día. Entonces, qué bonito, qué lindo sería que nosotros en la mañana meditemos ese Evangelio, coloquemos allí una tarea y nos grabemos ese eco, esa frase que más nos llamó la atención y durante todo el día estemos meditando, la estemos pensando en nuestro Señor. Otra cosa que debemos hacer es fijar un espacio de formación. Un espacio donde nos formemos, ya sea profesionalmente o ya sea espiritualmente, porque sabemos que un católico instruido nunca será protestante, en cambio un católico que no es instruido será un futuro protestante. Y el Señor nos pide en su palabra que demos razón de nuestra esperanza, razón de nuestra fe. Entonces, para ello debemos formarnos y ojalá que podamos sacar un espacio en la mañana para formarnos en algún tema que nos guste o en algún tema que hemos querido investigar y profundizar, que no lo hemos hecho porque nos ha faltado tiempo o más bien nos ha faltado organización, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Bueno, una recomendación allí dentro de esto que les estamos diciendo es por semanas. Aquí lo vemos en este cuadrito, por semanas tomar un tema para formarnos. Entonces allí podemos colocar tema de formación a la semana, conocimiento de sí mismo. Un ejemplo, ¿verdad? Conocimiento de sí mismo. ¿Y
¿Qué les recomendamos? Que aparte de colocarlo allí en el planner, ustedes establezcan una hora en donde puedan cada día de la semana dedicarse un espacio. Puede ser 30 minutos, puede ser una hora, 20 minutos, el tiempo que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, acá esta persona lo asignó a las 7 de la noche. Sin embargo, ustedes pueden allí colocarlo en donde ustedes lo consideren más conveniente, de acuerdo también a su realidad. Listo, aparte de esto, ¿qué otra cosa podemos hacer cada uno de nosotros? Podemos a través de nuestro canal de YouTube crear listados de reproducciones. Entonces allí vemos charlas de pureza que nos gustan y estamos luchando con el vicio de la impureza, de la lujuria. Entonces voy a ver muchas charlas de pureza. Voy a buscar por allí pureza, lazos de amor mariano, o pureza, sacerdotes, o pureza, padres de la iglesia, etcétera. Y voy a crear un listado de reproducción de todos los temas, de todas las charlas que encuentre para irlas escuchando cuando le saque una semana para formarme en temas de pureza. Y así con cada uno de los temas que cada uno de nosotros hemos estado interesados en algún momento investigar, pero que no lo hemos hecho. Listo, ahora pasemos a un cuarto paso. Este cuarto paso es llenar el listado de pendientes y ubicarlos en el tiempo disponible. Entonces, aquí en este espacio, en este cuadro, vamos a ver que tenemos esto que se llama por hacer en la semana. Después de haber hecho todo esto, vamos en este cuadro literal a escribir todas las cosas que debemos hacer en la semana. Señor, debo entregar este informe, debo esta tarea que me pidieron, debo tal cosa, y todo, o sea, literal vamos a pasar todo lo que hay en nuestra cabeza por hacer en ese listado. Y luego de haber hecho o de haber llenado este listado, lo que vamos a hacer es, aquí en la semana, vamos a colocar en los espacios que tenemos disponibles, que esa persona tiene los espacios disponibles de la noche, cada uno de ustedes va a mirar qué espacios tiene disponible, y allí va a ubicar, por ejemplo, tarea de física. Va a colocar por acá, hacer tarea de filosofía. Y así con cada una de las cosas que tiene pendientes por hacer, o hacer informe de la empresa. Bueno, cada uno de ustedes va a ir llenando estas cosas de acuerdo a lo que ya colocó en el listado de pendientes por hacer. Recordemos que si hay cosas que nos gasten menos de 2 minutos, hagámoslo ya, no lo coloquemos en ese listado, hagámoslo enseguida. Allí les vamos a dar una recomendación, porque resulta que por estudios se ha comprobado que cada uno de nosotros al llegar la noche nos hacemos como una introspección. Y es como que nos colocamos a pensar inconscientemente si el día de hoy valió la pena, como qué hice en el día de hoy. Entonces nos colocamos allá a mirar y por ejemplo, se nos puede pasar por la cabeza, ay, hoy tenías que hacer tal cosa y no lo hiciste, ay, pero tú sí eres perezosa, siempre igual lo mismo. Y esto pasa si hemos hecho las cosas mal o hemos perdido mucho tiempo. Ahí recordamos las 5 horas que perdimos viendo series, viendo películas, y allí también se nos pasa por la cabeza que por estar en eso nos atrasamos con un montón de cosas, y allí también nos pasa por la cabeza, uy, mañana va a ser un día estresante porque tengo que hacer esto y esto, porque me atrasé, porque me quedé jugando, porque me quedé, bueno, un montón de cosas más. Y continúan diciendo los expertos en que no solamente pasa eso cuando dejamos de hacer las cosas, sino que cuando las hacemos se activa en nosotros algo que se llama el sentido de logro. Es decir, que internamente nos decimos, uy, hoy cumpliste todo lo que te propusiste. Y eso da una cierta satisfacción a la persona y se siente realizado por haber cumplido lo que se ha propuesto. Para ello, le recomendamos colocar en este cuadro una meta al día, que cada día nos coloquemos una meta. Si, por ejemplo, acá el martes colocamos terminar informe de la empresa. Entonces, allí, si coloqué esto para hacer, voy a colocar en la meta del día martes enviar informe a las 8 de la noche. Miren, si uno coloca esta meta y la cumple en la noche, se va a sentir feliz, va a dormir dichoso porque cumplió aquellas cosas que se propuso. Miren, a ninguno de nosotros nos gusta ser irresponsables. Después de encontrarnos con las personas y darnos pena, de salir corriendo y que se me cae la cara la vergüenza, a ninguno de nosotros nos gusta eso. Entonces, aquí en esta meta del día, colocarse metas muy reales y realizables. No es que me voy a colocar 5 metas y solamente voy a cumplir una porque me frustro. Después digo, uy, no, pero es que esto no sirve, pero es que no. O sea, coloquémonos metas realizables, lo que en realidad podamos hacer.
Por esto es muy bueno el organizarnos de esta forma para nosotros ser conscientes hasta qué alcance tenemos y nos vamos a dar cuenta que cuando ya tomemos este hábito nos podemos comprometer con más cosas porque ya aprendimos a ser organizados y también esto nos va a dar una cierta prudencia para decirnos, a ver, pero es que definitivamente por muy bueno que seas, tu tiempo no te alcanza, entonces nos va a dar la certeza para poder decirle a una persona, ve, es que ahorita no puedo, en vez de quedar mal contigo, prefiero decirte en estos momentos que no, porque nosotros también debemos aprender a decir que no cuando no se puede. Entonces, bueno, hasta este momento ya hemos llenado 3 aspectos de nuestra vida que nos habló Mauricio en la clase anterior, y son el aspecto espiritual, ya hemos colocado nuestras prácticas de oración, está el aspecto del trabajo, que ya también lo hemos colocado allí, y está el aspecto formativo, la parte de formarnos, tanto en la parte profesional, si por ejemplo soy administradora de empresas, averiguar todos los días cómo van las empresas, la economía, etcétera, 30 minutos para ir también creciendo en mi profesión, o mi formación puede ser verme alguna charla, o mi formación puede ser leerme un libro formativo que me pueda ayudar a formarme en la fe, etcétera. Entonces ya llenamos estos 3 aspectos, pero faltan otros aspectos en nuestra vida. ¿Cuáles son esos otros aspectos? Son la parte familiar, entonces allí vamos a mirar en nuestro cuadro donde colocamos tiempo para la familia. Puede ser, si en tu trabajo te lo permiten, que el almuerzo salgas y pues vayas a almorzar con tu familia. O puede ser que tengamos no el almuerzo, sino que tengamos aquí apenas lleguemos a casa, podamos sacar media hora para compartir con la familia o podamos sacar 1 hora para cenar con la familia o antes de dormir poder contarles un cuento pues a los hijos o contarles el día cómo estuvo o hacer el Santo Rosario en familia. Bueno, cada uno de ustedes lo va mirando. Y si ya es muy difícil, ojalá que los domingos puedan sacarle un espacio donde literal vayan a misa juntos, cenen, se coman un helado, qué sé yo, compartan en familia un espacio. Porque miren, en realidad de las cosas más importantes que uno tiene es su familia. Uno ve que quizás algunas personas se pueden ir de nuestra vida, pero la familia siempre permanece. Uno no ve que se dice mi es hijo, porque siempre serás el hijo. Uno no ve que alguien dice mi es hermano, porque siempre serán hermanos, siempre hay un vínculo familiar que les une y esas relaciones hay que cuidarlas. También hay que colocar el aspecto social y es el aspecto de los amigos. Uno a veces de tantas cosas que tiene hasta se olvida de los amigos y uno en su naturaleza es un ser social. Por tanto, hay que buscar esos espacios. Entonces, si por ejemplo no le podemos dedicar media hora, 1 hora cada día, podemos sacar un espacio los sábados. Aquí vemos que esta persona le saca un espacio de 7:30 a 8 o a 9 para compartir con sus amigos. Entonces, cada uno de ustedes sacar un espacio para echar una llamadita, ve cómo estás, cómo va todo eso que estás haciendo, y ahí tener en cuenta que sean buenas amistades, ¿verdad? Porque las malas amistades corrompen las mejores costumbres, y teniendo esto en cuenta, uno debe elegir muy bien a sus amigos. Bueno, siguiente aspecto que debemos cuidar, que nos habló Mauricio, la parte sentimental. Miren, pasa con la familia que la familia es como un cactus. Si uno la saluda 1 vez al año, pues estoy hablando de la familia, no el núcleo familiar, sino los tíos lejanos que no están en tu misma ciudad y todo. Si tú los llamas 1 vez al año o cada vez que cumplen años, o bueno, qué sé yo, que tú les llames, pues esa relación siempre se va a mantener, pero la parte sentimental es muy importante porque es una relación que no se debe alimentar como un cactus, que a las 1500 uno le echa una gotica de agua o que ni está pendiente de ella y uno la ve crecer. No, la parte sentimental es como una flor que debe ser nutrida cada día. Entonces, si por ejemplo tú eres casado, qué bueno será que puedas formar a tus hijos para que se habitúen a acostarse un poco más temprano y puedas sacarle 1 hora, puedes sacarle 20 minutos para compartir con tu esposo, para compartir allí con ese ser amado y puedas, por ejemplo, no sé, verse una película o contarse lo que pasó en el día o sacar ese espacio para tomarse un juguito, o comerse algo que les guste o entablar un rato de conversación muy lindo que es muy necesario para que esa relación de pareja
se afiance cada día un poco más. Y el último aspecto es el aspecto de la salud. Es necesario que nosotros nos programemos al menos cada 6 meses hacernos un chequeo tanto médico como odontológico. Si no se puede cada 6 meses, al menos una vez al año. Hay personas con muelas podridas, dizque porque no tienen tiempo y Dios mío bendito, todo lo que comen se les queda allí pegado en la muela, y qué cosa tan fea, pudiendo ir al odontólogo y mejorando eso. También hay personas con unas molestias gigantes de salud y no se hacen nunca un chequeo, y esto puede hacer que estas personas tengan una enfermedad grave y por no haberse dado cuenta a tiempo, puede que se le acorte el tiempo de vida, etcétera. También en esa parte de la salud está la parte de alimentarse correctamente. Entonces, aquí en este mismo programa, en este mismo plan, vamos a encontrar espacios para tomar agua cada tanto, comer una merienda cada tanto, espacios para desayunar, espacios para tomar otra merienda media mañana, para cenar. ¿Y por qué eso es importante? Ya vimos que el pecado de gula no solamente se nos da el comer mucho, sino también el comer a deshoras. Y es que, por ejemplo, uno ve que los médicos dicen que antes de irnos a dormir, uno tuvo que haber comido al menos 2 horas antes, porque si uno comió y enseguida se acostó a dormir, puede que eso le dé reflujo en la noche y no lo deje dormir o tenga pesadez en su sueño. Entonces, miren lo importante que es para cada uno de nosotros que tengamos esos espacios de comidas, de cenas asignadas. También nos dicen los expertos que nosotros debemos comer algo, ya sea un snack o ya sea el desayuno, 1 hora después de haberse levantado. Entonces, a veces pasa que desayunamos a las 3 horas. Miren, con eso le estamos haciendo daño a nuestro cuerpo. Quizás uno no sabe, pero uno es un ser integral. Uno a veces dice, es que para la oración me duermo. Puede que por nuestra salud no nos estemos alimentando bien, no estemos durmiendo bien, y eso nos está afectando en la oración, y eso también nos afecta en la relación con los demás, porque una persona que no come bien es una persona que va a estar mal geniada, que va a ser irascible, etcétera. Y si uno quiere trabajarle a cada uno de estos pecados que ya hemos mencionado y que ya mencionamos como unos consejos prácticos, es necesario que todo eso lo tengamos presente. Y ahora vamos a pasar al último paso, a la última cosa que debemos llenar. Y es lo que está al principio, que son cosas que ya la hemos mencionado a lo largo del taller, pero vamos a concretizarla ahora. Y es, bueno, el mes, estamos en el mes de octubre. Vicio a trabajar. Ya hemos visto que por cada pecado capital hay unos centáculos, que precisamente la palabra pecado capital representa como cabeza de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vimos que en nuestro libro Vicios y Virtudes de Conchita se nos habla que, por ejemplo, uno sería muy bobito, perdón la expresión, si por ejemplo nos colocamos propósitos de voy a dejar de ser soberbio. El demonio se ríe de esos propósitos porque es un propósito general que nos va a repercutir toda la vida. Necesitamos hacer planes específicos, empezar a quitar la raíz, necesitamos empezar a quitar cada una de las ramas que nos están impidiendo crecer. Entonces vimos que, por ejemplo, en el caso de la soberbia, Conchita nos dice que debemos quitar unos vicios. Y miren, esos vicios uno puede colocarlos a trabajar 1 por mes o puede que uno le trabaje 1 por año. Recordemos lo que nos dice Tomás de Kempis, el autor del libro La imitación de Cristo, que tantos santos ha dado a la iglesia. Y dice que quien le trabaja una virtud por año o un vicio por año se hace santo. Entonces allí seguimos el ejemplo de la soberbia. Vicios de la soberbia, la afectación. Todo lo que me dicen me pone a llorar, todo lo que me dicen me siento mal, me victimizo, etcétera. Eso es un vicio que tengo que arrancar antes de ir a combatir la soberbia, porque puede que mi soberbia se esté agarrando de ese vicio de la afectación, que creo que todo el mundo me quiere hacer mal con los comentarios que dicen, cuando en realidad puede que no sea así. También la ira. Uno veía en los exámenes de conciencia que la gran mayoría de los exámenes de conciencia tiene explotado en ira, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Que no tenía nada más que colocar? No. Es que la ira es prima, hermana de otros pecados. Por ejemplo, del pecado de la pereza. Una persona que no duerme bien va a ser irascible. Entonces, eso hay que evaluarlo todos los días porque va allí, son hermanas. Por ejemplo, el pecado de la gula, una persona que no come bien o que come en demasía se vuelve malgeniada porque se vuelve lenta. Entonces, si alguien le pide hacer algo, pero está así como lento porque, claro, por la pesadez de haber comido demasiado, puede responder de una forma irascible, etcétera. Y así con cada uno de los pecados. Con la soberbia pasa eso, que la ira
es hija de la soberbia. Cuando, por ejemplo, alguien le lleva la contraria, explota. Vieron que sí debemos evaluarnos en esto y quizás debemos empezar por la ira para después llegar a vencer la soberbia. También está el orgullo. Recuerdo aquí el caso de una chica a la cual estábamos ayudando, presentándoles este modelo específicamente, y ella deseaba encontrar la raíz de su pecado. Y como Dios no se iba a ganar en generosidad, ella se puso a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo. Y un día, en medio que fue a confesarse, el padre detuvo su confesión, como: espérate, hija, ahorita me sigues contando el resto de tus pecados. ¿No será que la raíz de tu pecado es el orgullo? Ay, y allí el Señor le mostró que la raíz de su pecado era el orgullo, le empezó a trabajar a eso y tuvo un avance gigante. No les digo que pues ha vencido la soberbia por completo, pero le ha trabajado muchísimo a eso y se le ha visto progresos. También otros vicios de la soberbia: la mentira, la doblez, la exageración. Exagera las cosas que dice, siempre las ve más grandes. Uy, tal cosa, uy, es que pasó algo extraordinario, no sé qué, como para que digan: wow, qué increíble es esta persona. Una muestra de soberbia, ¿sí ven? También está la parte de las excusas. Uno que: ay, pero perdóname, es que estaba haciendo tal cosa, es que, uy, no, es que tú no te imaginas, que no te haces una idea, es que, ay, había un tráfico horrible, es que tal cosa. Eso es muestra de la soberbia. Entonces, uno puede tener estas cosas allí arraigadas, todas estas mostrando soberbia, y con cada una de ellas debemos empezar a trabajar para que veamos progresos en nuestra vida espiritual. ¿Cuál debes trabajar tú? No te lo puedo decir específicamente. Eso el Señor te va a ayudar en la oración, o si tienes un director espiritual o alguien que te pueda ayudar en ese discernimiento, sería muy bueno. Si no, pues allí en la oración el Señor te va a ir mostrando, si se lo pides, así como le pasó a esta persona que te estoy contando. Entonces, para este vicio a trabajar, que por ejemplo, allí hemos colocado un vicio de la soberbia, la susceptibilidad, le vamos a trabajar a ese vicio. Y con ese vicio debo buscar un libro a leer. Recordemos que esto lo podemos hacer uno por mes o uno por año, trabajarle un vicio por mes o un vicio por año, y pues esto va a hacer que nos podamos leer ese libro en ese año. Entonces allí un libro que tenga que ver con la susceptibilidad puede ser Las palabras calladas de la Santísima Virgen María. Entonces nos vamos a leer ese libro. ¿Para qué? Para ir nutriendo nuestro entendimiento, porque no sé si les ha pasado que uno a veces hace una mortificación y piensa: uy, eso no me está sirviendo para nada, voy a dejar eso tirado. Esto pasa porque no estamos nutriendo el entendimiento, porque no nos estamos enamorando de la virtud contraria de ese vicio, porque quizás no estamos llenando nuestra cabeza de lo horrible que es ese vicio para contraatacarlo y extirparlo cada día más. Entonces, es necesario leernos este libro. Bueno, allí eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta de acuerdo al vicio a trabajar. Voy a dar otros ejemplos. Si colocamos en el vicio el orgullo, nos podemos leer un libro impresionante, bellísimo, que se llama Misteriosa Humildad. Este libro muestra que el detrás de cámara de la soberbia siempre es el orgullo. Entonces, casi siempre si podemos decir: ay, es que yo no tengo nada que trabajarle, ay, empecemos por el orgullo, que es la mata de la soberbia. Y allí el Señor nos va a mostrar qué otras cosas se nos desprenden con ese vicio que podemos tener tan arraigado en el alma. Otra cosa, por ejemplo, puede ser la gula, a la cual estemos trabajando, el vicio que vayamos a colocar allí. En la gula vamos a leernos un libro que se llama Dominio de sí mismo. Si, por ejemplo, es la lujuria, nos podemos leer libros de amor puro, feminidad pura, masculinidad pura, etcétera. Cada uno de estos libros tan buenos que nos pueden hacer tanto bien al alma. Y no solamente vamos a leernos un libro con respecto a ese vicio, sino que vamos a hacer algo muy lindo que se llaman las jaculatorias. ¿Qué es una jaculatoria? Es una oración corta. Es más, me encanta la definición que se le da, y es que es como una flecha encendida que va directo al corazón de Dios. ¿Cómo sacar jaculatorias? Uno las puede sacar de los salmos, o la puede sacar de la vida de los santos, de lo que ellos han dicho, y bueno, todas estas cosas. Uno, por ejemplo, puede tener un cuadernito en donde uno anote cada una de las jaculatorias que por ahí va viendo. Por ejemplo, acá en este cuaderno hay varias y les voy a mencionar unas que les pueden servir. Está: todo por ti, divino corazón de Jesús. Eso para rectificar nuestra intención y trabajarle a la soberbia. Puede ser también: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Puede ser: todo para mayor gloria de Dios. Puede ser: Señor, ten compasión de mí. Señor, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Puede ser: aumenta, Señor, en mi corazón el amor para realizar con diligencia mis deberes de Estado, si estoy luchando contra la pereza. También puede ser: si estoy luchando contra la desconfianza, que también es un vicio,
puedo decir, oh Señor Jesús, en ti descansa mi alma. O puede ser, si por ejemplo le estamos trabajando el orgullo, Señor, enséñame a abandonar mi orgullo por amor al otro. Bueno, cada una de las frases que por allí vayamos encontrando, tratemos de buscar la ejaculatoria para nuestra vida. Allá hay un libro que nos puede ayudar mucho para encontrar la ejaculatoria, y es un libro que se llama El Pequeño Secreto, de la editorial de los Salesianos, de Eliezer Salesman. Es buenísimo y nos podría servir para ello. Puede ser también, Señor, líbrame de mí mismo. Voy a decir otras allí para que quien quiera y alguna sienta que le puede servir, la anote. Puede ser, San José, hazme prudente si me cuesta el tema de la prudencia. También puede ser, si nos cuesta el tema de la paciencia, Jesús, concédeme paciencia. Puede ser, si hablo mucho, si soy sanguíneo, al Señor que sea capaz de callarme, etcétera, etcétera, etcétera. Ya pues el Señor les irá mostrando a cada uno de ustedes. ¿Dónde vamos a escribir eso? Aquí en la parte de abajo de nuestro programa. Ejaculatoria de acuerdo al pecado capital. Allí les proponemos que descarguemos una aplicación. No les vamos a dar el nombre exacto de alguna aplicación, pero ustedes pueden colocar allí alarmas por horas en su Play Store o en la tiendita de su celular. Entonces allí pueden colocar eso, alarmas que suenen cada hora, y le van a salir algunas aplicaciones. Ustedes allí buscan la que se les facilite más y que ustedes comprueben que suene cada hora, porque allí ustedes la configuran y les va a sonar cada hora un sonido que solamente ustedes saben para qué es, que puede ser como un sonido tipo WhatsApp y todos los demás ni por ahí se den cuenta de qué es eso, pero tú sí sabes que es la hora en donde debes pensar en Jesús, en donde le debes pedir al Señor para que te ayude a vencerte a ti, a vencernos a nosotros mismos. Entonces, en esa ejaculatoria que va para erradicar ese pecado capital, uno le puede allí pedir al Señor, Señor, quítame esa susceptibilidad que tengo, Señor, fortalece mi voluntad, dame dominio de mí, dame la gracia que tanto necesito. Y eso nos va a ayudar, porque esa oración frecuente, estarle pidiendo al Señor frecuentemente que nos ayude con eso, ¿cómo el Señor no nos va a ayudar? Claro que nos va a ayudar. Y otra cosa allí es hacer mortificaciones internas. Esto lo hablamos también en la charla de educación del carácter. Lo vamos a hablar también en varias charlas que siguen a continuación después de esta. Estas mortificaciones internas nos ayudan a purificar nuestros sentidos, que es tan necesario y que cada uno de nosotros debemos hacerlo. Entonces, allí mortificaciones como cuáles, como permanecer callado. En ese día quiero hablar hasta por los codos, quiero decirle a esta persona tal cosa y tal otra, permanecer callado. También está el negarme a mí mismo, el negarme a algo que quiero. En ese día me niego a muchas cosas, se lo ofrezco al Señor. Señor, para que me des dominio de mí, la gracia que más necesito, que quites de mí la susceptibilidad y fortalezcas mi voluntad. Bueno, la amabilidad, obedecer inmediatamente, sonreír ante las dificultades, tener paciencia. También puede que un día no utilicemos el celular por 4 horas y en esas horas profundicemos más en nuestras prácticas de oración, etc. Y por último, es bueno que nosotros nos coloquemos cada día en este cuadro la hora en que nos levantamos y la hora en que nos acostamos. ¿Esto para qué? Para saber si ese día nos merecemos comernos el helado que tanto nos gusta y que tanto se nos antojó o no. Y también para llevar un control de cómo estamos avanzando o si estamos por el contrario retrocediendo. Bueno, esas son todas las recomendaciones que le podemos dar. Allí pues al finalizar la noche, Rodri, nuestro fundador, siempre nos ha dicho que es bueno leer un ratico, tener un ratico de lectura espiritual o leer una parte de la palabra de Dios para que coloquemos nuestra cabeza, que es la loca de la casa, como repetía Santa Teresa, a pensar en algo lindo, en algo espiritual, en algo divino, para pensar en Dios. Entonces, con esos sentimientos y pues también teniendo en cuenta que debemos colocar y asignar allí muy juiciosos el tema de los exámenes de conciencia particular, que ya nos dimos cuenta que el examen particular es de acuerdo al pecado capital que tengo, y hacer esos 3 momentos, el momento de la mañana, del propósito, de pedir al Señor que nos ayude, el momento del mediodía, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, coloquemos ahí exactamente examen particular de conciencia, y sí o sí lo hagamos, en donde allí evaluemos todo lo malo que hicimos y también que podamos detenernos y hacer el examen espiritual y preguntarnos las causas, a ver, ¿por qué estás molesta? A ver, ¿qué te pasa? Y allí analizarse, ¿será que estoy molesta porque alguien me dijo un mal comentario y no lo perdoné y no lo disculpé y estoy pensando 1000 cosas y es por eso? Ve, detente, entrégale esto al Señor para que ese mal sentimiento, para que ese estado de ánimo
no repercuta o no dure en varios días. Allí un último consejo ya para terminar sería el que coloquemos alarmas para cada una de las cosas que vamos a realizar. Cuando debemos empezar a hacer la lectura espiritual, colocar una alarma. ¿Y esto para qué? Porque a nosotros se nos olvida. Entonces, si colocamos allí alarmas a las horas exactas en nuestro celular, si por ejemplo allí en las alarmas que todos los celulares lo tienen, uno tiene por ejemplo a las 5 hago tal cosa, a las 5:20 tal cosa, 5:20 otra cosa, 7 otra cosa, etcétera. Si uno lo tiene organizado así, puede que le cueste un poco más el apagar la alarma y el dejarlo de hacer porque le da un cierto remordimiento. Y eso va ayudándolo a uno para ir cumpliendo lo propuesto en el día, para al finalizar la noche sentirse pleno y entregarle al Señor todo esto que hizo para su gloria, darle gracias porque su ayuda fue lo que permitió que cumpliéramos cada una de estas cosas y también así robarle muchas sonrisas a Jesús. Recordemos que no seremos santos solamente porque Dios lo quiera, porque Dios ya lo quiere, sino que seremos santos también si nosotros lo queremos. Y este querer hace parte de acciones concretas como la que le hemos presentado en este día. Por tanto, te pido que ahora cerremos los ojos, le entreguemos todo al Señor y le pidamos la gracia, porque esto no es solamente de hacer de nuestra parte, sino también pedirle la gracia al Señor, que esa misma gracia que le dio a San Francisco Javier, a San Francisco de Asís, a tantos santos hermosos, maravillosos, que también nos las dé nosotros, porque la gracia está dada, hay que pedirle al Señor y el Señor promete que nos va a ayudar. Como lo dice en su palabra, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que toca se le abre. Pidámosle entonces esa gracia al Señor ahora. Allí donde estás, decirle, Señor, dame la gracia de ser organizado, Señor, dame la gracia de hacer todo esto para tu gloria. Señor, dame la gracia de vivir en intimidad contigo, de vivir unido a ti, Señor. Y allí en estos momentos también quiero aprovechar para pedirte perdón. Si durante mi vida, si durante cada hora no te he dado gloria, no he pensado en ti, Señor, perdónanos. También perdónanos, Señor, por tanto desorden. Y allí con esto, Señor, con este pedirte perdón y con este pedirte las gracias, queremos confiarnos y abandonarnos en ti, suplicando que suplas lo que a nosotros nos hace falta y que con todo esto, Señor, podamos unirnos al cántico de los santos, al cántico de los ángeles que cantan, como dicen en tu palabra, Santo, Santo es el Señor. Podamos unirnos a estas voces y así desde la tierra cantar las proezas a ti, nuestro Señor. Todo esto lo pedimos a ti, Señor, que hoy y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Te invitamos que no te pierdas ninguna de las charlas que vienen, porque ya se nos está finalizando nuestro taller y tenemos unos invitados muy especiales. Aún se nos hablarán sobre la purificación de los sentidos, sobre la forma de discernir qué tentaciones vienen del demonio, qué tentaciones vienen del mundo y qué tentaciones vienen de nosotros mismos, para que logremos así identificar y combatir. Vamos a ver métodos para el combate espiritual, para combatir contra la tentación y un montón de charlas que van a ser de gran provecho para nuestra vida espiritual, que no nos las podemos perder. Nos encontramos en otra oportunidad en este tu taller, nuestro taller Conócete en Dios, cada uno de estos días hasta el 5 de noviembre a las 7 de la noche. La gracia del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga. Aleja el ruido que no me deja escuchar tu dulce voz. Trabaja en mí y hazme solo para ti. Sana mis heridas y mis inclinaciones